para la longitud de circuito. Ven unas flechas que van desde el centro, arriba de la culata, hasta el otro centro, abajo de la culata. Bueno, esa longitud dice que es núcleos laterales de 700 milímetros, ¿sí? Entonces, en ese punto, yo bauticé a esa longitud como una L en cursiva, usé en mi escritura manual para poder distinguirla, porque esas L's del impreso son muy confusas. Una L en cursiva, sub L mayúscula, es decir, la longitud de un lateral, ¿sí? La longitud de un lateral. Las longitudes están indicadas en muchos de estos ejercicios. Son longitudes medias. Cuando haya detalles geométricos de la estructura, por decir, te dé el dato del interior y dato del exterior de esos laterales, uno va a poder calcular la longitud media. Aquí la longitud media ha sido dada para evitarnos el problema. Sí, en metros siempre recuerden que estamos en sistema internacional para encontrar esas medias, esas relaciones de las ecuaciones son todas en metros, en henrios, en vueltas, en amperes, en webers, en teslas y cosas así, ¿sí? Ejercicio 1 del TP, o ejercicio 1 de esta guía, este ejercicio 1.1, Ezequiel. El TP. A ver, lo miremos un momento. No, lo tenía, perdón, el PDF. Bueno, ahí tienen detalles geométricos para calcularlo, ¿no? Dice, la ventana de la derecha. La ventana de la derecha tiene 10 de ancho de columna, 30 de largo de interior de ventana, 10 de largo de columna central, perdón, 10 de ancho de columna central. Entonces, ¿cuál sería la longitud media de la culata inferior? ¿Cuál sería la longitud media de la culata inferior? Solo de la culata inferior. 40, efectivamente, porque tenemos 30, que sería la longitud de la parte interior de la ventana, más 5 y 5 a cada lado, para llegar a los centros de las columnas. Así que tendríamos 40, ¿qué son estos? Centímetros. A ver, centímetros, ¿sí? 40 centímetros de longitud de esa ventana. ¿Sí? Claro, es la longitud media de la culata inferior lateral. Si tuviéramos que hacer, a ver, ¿qué tendríamos que calcular aquí? Tenemos, por ejemplo, la longitud de la columna central. ¿Cuál es la longitud media de la columna central? Si se fijan, es otra vez 40. ¿Sí? Para simplificar, por ejemplo, en la columna de la derecha, ustedes podrían tomar que la columna en principio completa equivale a una reluctancia con una longitud de 40 centímetros otra vez, pero además le tienen que sumar la reluctancia del entrehierro, que el entrehierro no sé de cuánto es. A ver. A la derecha, 0,08 de centímetro, ¿sí? 0,08 de centímetro, o algo así como 0,8 de milímetro. Bueno, evidentemente ahí ustedes tienen que hacer los cálculos de las longitudes medias a partir de la geometría propia del dibujo, ¿sí? En el ejercicio, en cambio, que tenemos de modelo en este momento, aquí está. Acá ya ha sido dada la longitud media, ¿sí? Este dibujo no está ni a escala. ¿De acuerdo? La sección del entrehierro es 6% mayor que la del material. Sí, pueden usar la sección del material si no se dice, o si tienen datos de la longitud del entrehierro, hay alguna ecuación de aproximación que en este momento no la estamos usando. Pero algún libro la sugiere por ahí cuando el entrehierro es muy grueso. Sí, tomen secciones iguales si no se dice otra cosa. En este, por ejemplo, sí se dice la sección, nos dice el entrehierro tiene 4000 milímetros cuadrados, igual que la sección del núcleo central, ¿sí? Bueno, entonces yo decía de que es buena pauta, después le voy a subir una foto de cómo lo encaré yo en lápiz y papel. Yo hago el dibujo
de lo que tenemos ahí presente, es decir, del núcleo. Le pongo nombres adecuados a cada longitud, por ejemplo, longitud de los laterales, L sub L, longitud del núcleo central, L sub C, longitud del gap, usa la G por gap del inglés, entre hierro, L sub G, sección, S sub G, sección de un lateral, S sub L, sección de una columna central, S sub C, una cosa así. Con eso después detallo yo todos los datos que tengo. Tengo de datos n igual a 800 espiras. Mu sub r, es decir, mu relativo. No está a escala del ejemplo de aplicación 1, no está a escala. Claro, son las longitudes medias están dadas, en este dibujo están dadas. Fíjense que está dibujado como ya están medidas, no está a escala. El mío está a escala y además, si es que no tuviera escala, tiene las cotas necesarias para calcular. El del TP1, ¿de acuerdo? El TP1 deben calcularlo. En este ejercicio, bueno, a partir de ese punto ustedes deben hacer, en todo ejercicio de esto, el circuito equivalente. El circuito equivalente, miremoslo acá, ya que está. Ahí tienen el circuito equivalente. ¿Lo ven ahí? Este libro utiliza el símbolo de una batería. Hay muchos libros que utilizan el símbolo del círculo de una fuente, ¿sí? La fuente en un círculo, indicando cuál es el positivo y cuál es el negativo. Es equivalente. Lo importante es que nuestro circuito equivalente es un circuito eléctrico que se comporta como las magnitudes principales y análogas magnéticas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra tensión magnética? N por I. ¿Cuál es nuestra corriente en la columna central? Se llama Phi. ¿Cuál es nuestra resistencia de cada una de esas partes? Bueno, tenemos 4 resistencias. ¿Cuáles son? Resistencia del lateral, reluctancia del lateral izquierdo, reluctancia del lateral derecho, están puestas adecuadamente en ese circuito eléctrico equivalente, y tenemos en la columna central 2 reluctancias en serie, dibujadas como 2 resistencias en serie. La propia reluctancia de la columna más la reluctancia del entrehierro, que aquí, haciendo uso diverso de subíndices, le llama R sub E. Podría haber seguido utilizando la R sub G. Bueno, entonces, fíjense que ese circuito, así como está dibujado, es un circuito equivalente genérico. Es obvio que el flujo en cada columna es de la mitad del flujo central, siempre y cuando esas resistencias sean iguales. Como ahí le han puesto el mismo nombre, R sub L, es que esas corrientes de flujo son iguales entre sí, y son la mitad del valor de la central. No va a ser el caso para otros valores de reluctancia en ventanas con otros valores de reluctancia. ¿Sí? A fin de cuentas, por ese detalle de que aquí los laterales son idénticos, es que tenemos un paralelo de resistencias o de reluctancias, que aquí ha sido realizado en la figura 1.9. ¿Lo ven ahí? En la figura 9 se ha realizado el paralelo R sub L sobre 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos la solución a nuestro ejercicio. En ese punto, yo estilo y les sugiero hacer todo analítico. Claro, porque es simétrico en este caso. Les sugiero hacer analítico, es decir, escribir las ecuaciones hasta el momento en que recién las van a calcular. Entonces yo hice eso, escribí N por I igual a flujo por sumatoria de R's, por estar en serie. Entonces me quedó flujo por, entre paréntesis, R del entrehierro más R de una columna más R de un lateral sobre 2, por estar en paralelo, igual a N por I. Despejo la I y me queda la I, la corriente eléctrica va a ser igual al flujo multiplicado por las resistencias sumadas por ya estar en serie, dividido N. Amper vueltas sobre Weber. Bueno, no está mal, en realidad habría que, siempre y cuando eso te balancea las unidades, entonces está bien. Se suele, ya que las calculas, escribirlas en la unidad que corresponde. Por ejemplo, las reluctancias se miden en 1 sobre Henry, o Henry a la menos 1, que es idéntico. Que te queden en amper vueltas sobre Weber, es probable que se simplifiquen una vez que lo tenga uno escrito en la ecuación final, ¿sí? Es conveniente hacer balanceo de unidades. Entonces, hagan balanceo de unidades. Aquí el libro no lo hace muy rápidamente, muy cortamente el cálculo de las reluctancias sin incluir las magnitudes ni las unidades. Así que
eh, yo les sugiero que sí lo hagan. Yo, como les decía, hago primero todo analítico. En ese punto recién reemplazo por los valores correspondientes y hago balance de las unidades. Si las unidades me dan lo correcto, ya es un primer buen indicativo de que lo estoy haciendo bien. Y luego hago sí, con un ejercicio resuelto como este, que uno tiene los valores en el frente, puede verificar además que los valores son los adecuados. De todos modos, si no tuvieran los valores a mano, es muy importante que ese balanceo de unidades les dé una guía de que lo están haciendo bien. El otro balanceo importante es el de las magnitudes, es decir, guardas que tienen milímetros mezclados con metros. Entonces, escriban bien las conversiones adecuadas. Por decir, ¿cuánto es un milímetro cuadrado expresado en metros? Bueno, pueden escribirlo ustedes como un milímetro, algo como 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 metros, todo elevado al cuadrado. Eso sería un milímetro cuadrado. Entonces, después si se ponen a hacer las simplificaciones manualmente, van a poder verificar que los metros desaparecen de la ecuación en algún punto o se simplifican con algunas otras magnitudes que también aparecen en el cálculo, para finalmente brindarnos solo amperes para encontrar la corriente. ¿Sí? Después, como les dije, les subo una pauta de solución de ese ejercicio que yo hice en una hoja. Espero que se vea, es solo un indicativo de cómo lo encararía, pero ustedes son libres de hacerlo como más les plazca. Sí sería importante de que para el parcial, si lo hacemos escrito o de alguna forma similar, es importante que la resolución analítica sea explícita y la resolución numérica sea al final. Que esté hecho el balanceo de unidades y que, bueno, sin duda que si llegan a los números correctos es mejor para el ejercicio. Pero el hecho de haberlo hecho analíticamente bien y dimensionalmente bien es un punto de aprobación del ejercicio, ¿sí? En el práctico o en el parcial. ¿De acuerdo? Así que les recomiendo que sigan esa metodología para que sea clara la resolución. Veamos si podemos el ejercicio 1-2. ¿Alguna pregunta con el ejercicio 1-1? O si quieren el práctico 1 o 2, el 3, no sé. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía una pregunta con el TP1, el problema 3. ¿Con qué, perdón? Que tenía una pregunta en el TP1, el problema 3. Problema 3, a ver. Sí. Que cuando estamos calculando la longitud media Sí. magnética, yo hice las L's por un lado y después, como tienen distinta sección, la culata superior calculada aparte de la longitud magnética. El tema Sí, es que muy bien. si nosotros calculamos la longitud magnética ahí, tendríamos Sí. que considerar el 0,25 en cada lado, que la culata superior entra a las L's. Pero ahí ya la sección sería distinta o se sigue tomando la misma sección. Bueno, como estamos tomando por medias, en realidad podríamos decir, a ver, la longitud de la culata superior, que está bien definida, pueden verla bien dibujada, la están viendo ustedes, creo, ¿no? Si la tenemos bien seccionada como se la ve ahí, podemos dar por hecho que la longitud media llega a la mitad de la columna vertical que tenemos, perdón, de las columnas izquierdas y derechas, hasta ahí llegarían las longitudes medias, que coincidiría con el otro. Podría haber un desajuste menor, pero como estas curvas son alineales en la resolución BH, no van a tener un gran impacto si tenemos mayor precisión, ¿sí? En algunos núcleos puede ocurrir algún desajuste entre los puntos de partida para las longitudes medias. Por decir, la longitud media de este será, a ver, 3, 4. 4 para la culata superior, ¿sí? Yo generalizaría para la inferior, podemos hacerle la diferencia, pero la inferior podemos tomarla como si fuera una única culata, ¿sí? La inferior, aunque están hechas, a ver, en L's. No, convienen las L's, ¿cierto? Que por la simetría convienen las L's. A ver la longitud de las L's. Veamos. Longitud media de la parte vertical. 2 más 0,5, ¿cierto? Y longitud de la parte horizontal de la L, veamos. Tenemos
Digamos que 1,5 más 0,5, unos 2 más. Entonces, ¿cuánto teníamos? 2,5 más 2, 4,5 para la longitud media de las L's. ¿Sí? Eso diría yo en cuanto a las longitudes medias de las dos piezas fundamentales, que serían culata superior y las L's. En cuanto a las secciones, pucha, ya nos quedan 10 minutos. En cuanto a las secciones, dame un momento, Jesús. Sección, por ejemplo, sección, claro, ahí la sección podría convenirnos, a la sección en las L's es la misma. Veamos, ¿cuánto es la sección? Tenemos 1 por 2. 2, ¿qué son? ¿Milímetros o centímetros esto? 3 centímetros, son centímetros. Entonces, 2 centímetros cuadrados de sección para las L's, sin importar si es la parte horizontal o la parte vertical de la L. ¿De acuerdo? En el caso de la sección, en cambio, ¿sí? La sección, en cambio, de la culata superior, la tomamos por la transversal y no lo que recorre hasta que llega a la longitud media. Sí, los ejercicios resueltos están en el libro. Entonces la sección de esa culata superior sería, otra vez, 2 por 0,5. 1 centímetro cuadrado de sección. ¿Sí? Decime, no sé quién preguntó, si eso responde tu pregunta. Bueno. Ezequiel. Profesor, disculpe. Sí. Me ha quedado pendiente lo de Jesús y... el entrehierro. Depende de la longitud del entrehierro. Sí, podemos contemplar el entrehierro y restarlo, como dice Chirino. Si proporcionalmente es muy pequeño el entrehierro, casi no hay influencia. Para simplificar, a veces, sencillamente podemos tomar como si no existiera el entrehierro, pero contemplarlo en el circuito cuando hacemos las reluctancias en serie. Correctamente sería restar el entrehierro, sí. La longitud del entrehierro. Perdón, el que preguntaba, ¿qué decía? Sí, profesor, yo en la columna izquierda y derecha del ejercicio 3, no sé si estoy hablando bien los términos, sí, a ver, volvamos al 3. Media, yo tomé 0,5, o sea, 2, más 0,5 la parte inferior y 0,25 la superior. Me daba 2,75. Pero después, no estaría mal. Sí, no estaría mal. El problema de eso es que, si vos te fijas, es un material distinto, ¿sí? Es un material distinto, entonces, bueno, está bien, es cierto. Yo, cuando recién dije la longitud media, no contemplé cuando gira ahí la... Claro, yo lo que hice, dibujé... ahí podríamos sumarle, sí, un 0,25, ya sea. Sí. Ahí es cuando le puse el trabajo práctico, que subí ahora. Ahí puse un dibujo de la longitud media y las especifiqué bien todo en escala, con cotas. Pero claro, está todo bien prolijito, lo que no sé si está bien hecho. Ese es el tema, que por eso le pregunto. Hice por eso, el dibujo de perfil y claro. Bueno, hice bien con cuidado la longitud media de cada tramo. Tomé todo como un solo tramo, salvo la columna superior, ¿no? La culata superior sería. Sí. El resto son la misma selección, así que tomé como una sola... Claro, en este caso los materiales son los mismos. Sí. Habría que está bien. La que comprende la columna izquierda y derecha, y la culata inferior, claro. Después otra redundancia que es la culata superior, porque es una sección diferente, y entre hierros. Sí, es cierto. Es válido lo que has hecho de continuar tu longitud media pasando de la L hacia la culata superior, si los materiales son idénticos. Si no, la porción pequeña de cuando el flujo dobla hace que le tengamos que sumar. A ver, lo hagamos de nuevo como si fueran materiales distintos. Suponiendo que la culata superior fuera de material distinto, ¿sí? Atiendan. Tendríamos la longitud media de la culata superior es en principio 3 más 1. Ya estaríamos en 4 centímetros de longitud media. Pero debe doblar, así que tenemos que doblar hasta llegar a la L. Así que, ¿cuánto va a doblar? 0,25 de un lado, 0,25 del otro.
resultado tiene 4,5 centímetros de longitud media. ¿Sí? Que esa en parte sería la solución si acaso el material fuera distinto. ¿Sí? Ahí lo hemos contemplado. Si no, lo pueden contemplar directamente en la altura de las L. ¿Sí? Pueden contemplarlo en la altura de las L o como si en el propio material de la culata doblara. Profe, pero ese 0,25, después ¿con qué sección debería ser hecho el cálculo? Porque estamos atravesando la culata superior en otro sentido, entonces la sección ya no sería la misma, ¿o sí? Es cierto, si queremos contemplarlo por la misma sección, debería estar contemplado en las L's, ¿sí? La sección sería la correspondiente a las L's. De todos modos, como les decía, esas pequeñas diferencias geométricas no van a tener un gran impacto en el resultado. Sí pueden tener mucha laboriosidad en detallarlo cuando uno escribe las ecuaciones, con lo cual hay que tratar de simplificarlas. Una de dos. O contemplan que la longitud media tiene una pequeña porción en la sección de las L extra, o digamos la aproximación que pierden ahí no es grande, ¿sí? Siempre y cuando esté por debajo del 10% de la longitud total, no van a tener una gran pérdida en el cálculo, ¿sí? Recuerden que estos son todos cálculos de aproximación. A ver, Jesús me ha preguntado algo. El ejemplo 1.2, la última ecuación, ¿de dónde saca el 0,7? Bueno, vamos a verlo en el libro. Este era el ejercicio 1.1, ¿sí? Acá está resuelto entonces las reluctancias. Una vez que tomó las reluctancias, despeja, fíjense aquí, N por I igual a flujos por R. Está aquí la suma de las reluctancias, porque están en serie, y despeja de ahí la corriente. Veamos el ejercicio 1.2. En el ejercicio 1.2 dice, ahora no tenemos un mu relativo para el hierro, ¿sí? Tenemos una ecuación de relación de esa de Frelich que habíamos mencionado antes, donde tenemos un A y un B definidos, ¿sí? Un A y un B definidos. Entonces la ecuación que nos queda es esa que están viendo ustedes ahí, B igual a 1,8 por 10 a la menos 3 de H, todo dividido en 1 más 10 a la menos 3 de H, ¿sí? H en amperes vueltas sobre metro y B en Tesla. Debido a la simetría del circuito y de acuerdo con la figura 1.8, el flujo en las columnas laterales vale la mitad que en la columna central. Bueno, eso lo habíamos anticipado por la simetría ya en la primera resolución. Así que tenemos que los flujos, siendo un miliweber en columna central, los laterales serán 0,5 de miliweber, ¿sí? Mejor dicho, 0,5 miliweber, ¿sí? Para cada flujo lateral. Dice, la sección lateral es igual a 2000 milímetros cuadrados. Entonces, la inducción de esas columnas, ¿qué es? Flujo sobre la sección. ¿Sí? Acuérdense que phi igual a B por S, de ahí despejamos la B y nos queda inducción de un lateral, es de 0,25 Tesla. ¿Sí? Lo saca ahí del cálculo. Veamos qué más tenemos en la resolución esta. Eso 0,25 que hemos tenido que averiguar porque esta vez la relación mu no existe. ¿Sí? Esta vez no tenemos disponible mu. Tenemos 0,25, la relación, hay que despejarla sin duda para encontrar la H de un lateral, es decir, la intensidad de campo de un lateral. Como los laterales tienen una longitud media ya calculada, tenemos aquí que es, bueno, la correspondiente a las longitudes que ya nos han dado de datos. Creo que era de 700, ¿puede ser? L de los laterales, no, L de los laterales, sí, 700 milímetros de longitud para el H del lateral. Después, ¿qué más tenemos aquí? El cálculo de H de la columna central. Fíjense que el núcleo tiene un flujo del doble que un lateral, pero también tiene una sección del doble. Entonces, cuando ustedes toman flujo doble sobre sección doble, les vuelve a dar la misma relación, lo que significa que tiene el mismo B, ¿sí? Tiene el mismo B y el mismo H, ¿sí?
Tenemos entonces un H de C, H de la columna central, idéntico al H de los laterales. Bueno, se nos va a cortar en 1 minuto, la clase prácticamente ha terminado. Vamos a abrirlo un rato más, en un momento más, para ver si podemos terminar con este ejercicio. ¿Sí? Va a quedar grabada, así que la subimos en un rato más.